Dos vehículos parten desde el mismo sitio y deberán recorrer la misma distancia. Si el vehículo A recorre esa distancia en un tiempo de 5 segundos y el vehículo B en el mismo sitio, en el mismo tiempo, solo alcanza a recorrer una distancia menor al vehículo A, es posible calcular la velocidad de cualquiera de los dos vehículos en un determinado tiempo. El caso del vehículo A, en 5 segundos alcanza a recorrer 100 metros, en cambio el vehículo B únicamente recorre 80 metros. Bienvenidos a Matemática. Esta clase la dedicamos a Apolonio de Perge, o también conocido como Apolonio de Perga. Nació en Grecia aproximadamente en el año 262 a.C. y falleció en el año 190 a.C. Él, conjuntamente con Euclides, considerado el padre de la geometría, analizaron funciones diferentes a las que se conocían en ese entonces, más aún utilizando la geometría. Apolonio era famoso no solamente por ser uno de los grandes geómetras, sino también como astrónomo griego. Inclusive tenía conocimientos de filosofía, medicina, y aportó mucho dentro de la ciencia de la matemática. Escribió un libro llamado Secciones Cónicas, donde prácticamente resolvió lo que se conoce como ecuaciones cuadráticas por medio de la geometría cónica. También se le atribuye a Apolonio el haber encontrado las órbitas excéntricas de los planetas. Recuerden que anterior a él ya la gente empezó a dudar de la teoría centrista, cuando se consideraba que la Tierra era el centro de la Tierra y obviamente el centro del universo, y obviamente los planetas giraban alrededor de ella. Pues Apolonio, muy aparte de las creencias religiosas, empezó a estudiar el movimiento de las tierras e inclusive la velocidad de la luna. Los trabajos de él aportaron grandemente en lo que hoy se conoce como derivadas. Sin saber, se adentraba en campos de la matemática moderna. Para él, esta clase. ¿Qué es derivada? La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un determinado punto. En teoría no se explicaría mucho. La definición de derivada es la siguiente: f' de x es igual al límite delta x cuando atiende a 0 de la función x más delta x menos la función f de x dividido para delta de x. ¿Cómo se leería entonces? La derivada de fx de una función x es igual al límite de la función f que multiplica los valores x más delta x menos la función de x. Todo esto dividido entre delta x cuando delta se aproxima a 0. ¿Pero qué es delta x? Delta x es el incremento de algún valor, puede ser el tiempo, puede ser distancia, de algún valor. Delta en latín se representa como incremento. Para una mejor comprensión, los invito a ver el siguiente video. Por favor, hagan clic en el enlace que verán a continuación y luego retomamos la clase. Vamos al ejemplo número 1. Calcular la derivada de una función utilizando la definición. En el video habrán observado que si tenemos una función, la definición de la derivada se le escribe de esta forma. Lo acabamos de hacer. F de x es igual al límite de x más incremento de x menos función de x cuando tenemos la función original y todo ello dividido para el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Pero ese delta x podemos reemplazarlo por una letra cualquiera. Pongamos la variable h. Nos quedaría de esta manera: donde está delta x va a ir la letra h y nos queda derivada de x es igual al límite de la función x más h menos la función original f de x, todo eso dividido entre h cuando h tiende a 0.
Si tenemos esa función f de x igual 3x al cuadrado menos 5x más 1, vamos a desarrollarla, pero vamos a hacerla paso por paso. Primero vamos a calcular f que multiplica a x más h. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a valorar esa función en x más h, es decir, en vez de x ponemos x más h, y donde encontremos la x reemplazamos por x más h. De esta manera el resto de la función se mantiene. Nos queda 3 que multiplica x más h al cuadrado menos 5 que multiplica x más h más 1. Desarrollamos entonces el trinomio cuadrado perfecto que se encuentra al inicio y luego multiplicamos al menos 5 por todo lo que se encuentra en el paréntesis utilizando la propiedad distributiva. Ya tenemos resuelto esto. Ahora nos queda multiplicar solamente el primer término por el valor de 3. Y finalmente nos queda 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado menos 5x menos 5h más 1. No olviden que tienen que tener cuidado con los signos negativos. ¿Ok? Recordemos nuevamente que la definición de una derivada se expresa mediante esta fórmula. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva en vista que no hay espacio. Esa era la función original, nos pide que encontremos la derivada. Entonces, tenemos que la función f de x que acabamos de encontrarla es igual a 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado menos 5x menos 5h más 1. El límite entonces de la función se define de esta forma. Pero, si se dan cuenta, solo habíamos encontrado f de x más h. Tenemos que ahora restar de la función original y luego dividir para h. Nos queda de esta manera. No olviden que el menos f de x, ese menos va a alterar a la función original. Rompemos paréntesis aplicando la ley de signos y nos queda de esta manera. Ahora encontremos los términos semejantes para reducir toda esa expresión del numerador. 3x al cuadrado se anula con menos 3x al cuadrado, menos 5x se anula con más 5x, más 1 se anula con menos 1 y la expresión queda reducida a esta forma: 6xh más 3h al cuadrado menos 5h sobre h cuando h tiende a 0. Si en este momento reemplazamos el valor de h por 0, nos daremos cuenta que tanto en el numerador como el denominador va a salir como resultado 0 sobre 0, y eso no se desea conseguir porque en ese momento la función es indefinida, no está definida y no queremos encontrar esa respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos factorizar el numerador utilizando el factor común, la h, y nos queda, si sacamos la h, internamente 6x más 3h menos 5. Esa h del numerador podemos eliminarla con la h del denominador y de esta forma la expresión nos queda más simple: 6x más 3h menos 5. Ahora sí podemos reemplazar la h por el valor de 0. Nos queda 6x más 3 por 0 menos 5. Finalmente 3 por 0 es 0 y la expresión nos resulta 6x menos 5. Por tanto, la derivada de la función 3x al cuadrado menos 5x más 1 es 6x menos 5. Espero que les haya servido este modelo para desarrollar los ejercicios que están dentro de la plataforma Educai. Muchas gracias.